Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. En el año 2017, un grupo de turistas se embarcó en un safari en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, con la ilusión de experimentar la grandiosidad de la fauna salvaje. Sin embargo, su aventura se tornó en una pesadilla cuando, al acercarse demasiado a un grupo de leones, se encontraron frente a frente con una realidad aterradora. Un león macho, en su esplendor, atacó el vehículo, dejando a los pasajeros en estado de shock y peligro inminente. Este incidente no fue un caso aislado, ya que cada año se reportan incidentes similares que reflejan la tensión entre humanos y la vida salvaje, recordándonos que, en la sabana, la naturaleza está siempre al mando. El grupo, compuesto por 10 turistas y un guía experimentado, se adentró en la sabana en una camioneta abierta. La emoción los envolvía, pero pronto la adrenalina sería reemplazada por el pavor. Una tarde, mientras exploraban una zona conocida por ser hogar de leones, el guía notó un movimiento sospechoso entre los arbustos. Alertó a los turistas, pero no todos comprendieron la gravedad de la situación. El sonido de un rugido distante resonó como un ominoso eco, advirtiendo de lo que estaba por venir. Un momento más tarde, un león macho, impresionante y formidable, apareció de entre las sombras. Sin previo aviso, el león se abalanzó sobre el vehículo, incapaz de contener su curiosidad y su instinto depredador. A medida que esta narrativa se teje, la fascinación por los safaris sigue creciendo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la atracción por la vida salvaje puede llevar a decisiones imprudentes y cómo algunas de estas experiencias se transforman en relatos impactantes de supervivencia. A través de testimonios de aquellos que vivieron situaciones extremas, desentrañaremos la delgada línea entre la admiración y el peligro, en un mundo que continúa sorprendiendo y aterrorizando a quienes se atreven a adentrarse en su esencia. Se tornó en una pesadilla inimaginable. A medida que el grupo se adentraba en el corazón del parque, la emoción inicial comenzó a desvanecerse, reemplazada por una inquietud sutil que se filtraba entre los integrantes del safari. Un elefante macho, en un estado conocido como must, emergió repentinamente de entre la maleza. Sus ojos destilaban furia y desafío. Los guías, entrenados para detectar los signos que preceden a un ataque, intentaron advertir a los turistas sobre la severidad de la situación. Las secreciones por sus glándulas temporales eran evidentes. Sus movimientos eran tensos y cargados de agresividad. Los ocupantes del vehículo, paralizados por el temor, no pudieron reaccionar a tiempo. El elefante, en su estado incontrolable, embestió el automóvil con una fuerza devastadora. El safari se volvió aún más desolador cuando, en 2019, un grupo de visitantes en Kenia sufrió un ataque sorpresivo por parte de un grupo de búfalos. A pesar de su aspecto robusto, estos animales son altamente impredecibles y pueden atacar cuando se sienten amenazados. En este caso, un vehículo de safari fue embestido, resultando en heridas severas para 2 turistas. Los búfalos, que han causado más muertes humanas en África que muchos depredadores, demostraron que su instinto de defensa no se detiene ante la presencia de humanos. Con la tensión alcanzando niveles insostenibles, los turistas finalmente comprendieron que su deseo de experimentar la magnificencia de la vida salvaje podía tener consecuencias aterradoras. La noción de aventura se tornó en un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida cuando se enfrenta a las fuerzas de la naturaleza. Mientras el grupo lograba escapar, llevando consigo no solo recuerdos de la belleza del continente africano, sino también la huella imborrable del miedo y la confrontación con la misma esencia de la supervivencia. Un encuentro fortuito con la naturaleza que, sin duda, los marcaría por el resto de sus vidas, abriendo la puerta hacia el capítulo final de su historia. La colisión fue un estruendo ensordecedor. El impacto lanzó a varios turistas de sus asientos y el vehículo quedó hecho trizas. Aquellos que lograron mantenerse en pie se encontraron rodeados por una nube de polvo y fragmentos metálicos, sin saber si el peligro había pasado o si,
por el contrario, era solo el comienzo de una experiencia aterradora. En medio del caos, los gritos de pánico resonaban, pero también había confusión. Algunos intentaron tomar fotografías, incapaces de procesar la brutalidad de la situación. Las heridas y el dolor se manifestaron de inmediato, y la brutalidad del ataque se convirtió en una realidad ineludible. La maniobra de las leonas en este incidente fue un ejemplo escalofriante del ingenio animal. Según los biólogos que han estudiado este comportamiento, las leonas han aprendido que un vehículo puede ser un objeto vulnerable. A lo largo de los años, han observado cómo los humanos tienden a sentirse seguros tras el cristal, olvidando que, en el reino salvaje, este tipo de protección puede ser ilusoria. Mientras los gritos de pánico resonaban en el aire, los turistas comprendieron de manera brutal que su existencia dependía de la astucia de estos cazadores. En un momento de desesperación, uno de los guías, consciente del riesgo, trató de encender el motor en un intento por escapar, pero el sonido del motor solo atrajo más atención de las leonas, quienes se preparaban para su ataque. Cada uno de estos encuentros fatídicos pone de manifiesto la frágil línea que separa la aventura de la tragedia. Cuando los humanos eligen acercarse a la vida silvestre, a menudo subestiman la capacidad de respuesta de los animales a su entorno. La sabana no es un parque de diversiones. Es un ecosistema donde el respeto y el conocimiento del comportamiento animal son esenciales para garantizar la seguridad. A medida que los turistas continúan desafiando sus límites, las historias de encuentros cercanos revelan la imprevisibilidad de la naturaleza, y lo que comienza como un recorrido emocionante puede rápidamente transformarse en una lección brutal de supervivencia. A medida que la tensión se disipó y el león finalmente se marchó, los turistas no solo se llevaron consigo recuerdos de un encuentro cercano, sino también una dura lección sobre el respeto que se debe a la vida salvaje. La atracción por la naturaleza tiene sus riesgos, y es crucial reconocer que no estamos en el control del entorno. Las lecciones aprendidas de este safari se entregan como advertencias a futuros aventureros, recordándoles que el respeto y la precaución son esenciales para disfrutar de la majestuosidad de la vida salvaje. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la fascinación por el safari puede llevar a decisiones arriesgadas y revelaremos otro testimonio escalofriante de quienes enfrentaron lo inimaginable en su búsqueda de conexión con la naturaleza. Al final, este safari inolvidable dejó cicatrices visibles e invisibles, transformando el espíritu de esos viajeros para siempre. Habían enfrentado la furia de un rinoceronte negro, y aunque las heridas físicas sanaran, las psicológicas perdurarían como recordatorios de que la vida está llena de riesgos. En el horizonte, se dibujaba la posibilidad de un nuevo capítulo, uno en el que el respeto y la comprensión hacia la fauna salvaje se convirtieran en pilares fundamentales para futuras expediciones. Una lección amarga que, a pesar de su tragedia, podría servir para mejorar la relación entre humanos y naturaleza en los safaris del futuro. El incidente provocó un cambio en la percepción de la seguridad en los safaris. En lugar de ser vistas como experiencias inofensivas, los guías comenzaron a enfatizar la importancia de entender el comportamiento animal. En 2019, se reportaron al menos 5 incidentes similares en múltiples parques nacionales, lo que llevó a las autoridades a desarrollar nuevas normas de seguridad. Se reconfiguraron las rutas de safari y se implementaron talleres para educar a los turistas sobre cómo interactuar adecuadamente con la fauna, resaltando que incluso las criaturas más grandes y afables pueden reaccionar con agresividad si se sienten amenazadas. A medida que cerramos este primer capítulo sobre la complejidad de la interacción entre humanos y fauna salvaje, queda claro que los safaris son tanto un llamado a la aventura como un recordatorio de los peligros inherentes en la naturaleza. En el próximo capítulo,
abordaremos cómo la fascinación por estos encuentros puede llevar a decisiones peligrosas, y exploraremos testimonios de quienes sobrevivieron a situaciones extremas en la sabana africana. La línea entre la admiración y el peligro se vuelve cada vez más delgada. Mientras los ecos de estos encuentros se desvanecen, queda claro que la atracción por lo salvaje está llena de riesgos. La próxima etapa de nuestra narración se adentrará en la psicología del miedo, y cómo estas experiencias impactan la vida de quienes han mirado a la muerte en los ojos de un león. Conoceremos historias de supervivencia, resiliencia y la búsqueda de sanación tras eventos devastadores. La naturaleza tiene sus reglas, y el safari, en su esencia, es un recordatorio de que no somos los dueños, sino huéspedes en su territorio. Las repercusiones de esta tragedia no solo afectaron a las víctimas y sus familias, sino también al turismo en el Parque Nacional Kruger. Los organizadores de safaris comenzaron a replantearse las medidas de seguridad, y al mismo tiempo, la discusión sobre la ética del turismo en la naturaleza se tornó más relevante que nunca. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por un vistazo a lo salvaje? El siguiente capítulo de esta historia se adentrará en las consecuencias que este fatídico día dejó en el corazón de quienes sobrevivieron, así como en las lecciones que, aunque duras, son imprescindibles para una coexistencia más segura y consciente. Ha tornado de emociones intensas. A medida que la tarde caía, un grupo de turistas se encontró cara a cara con una manada de elefantes africanos. Sin embargo, lo que comenzó como una experiencia mágica rápidamente se tornó aterrador. Uno de los elefantes, aparentemente enfadado por la presencia del vehículo, se abalanzó sobre ellos. Con una fuerza descomunal, los gigantescos mamíferos pueden alcanzar hasta 6 toneladas y provocar daños devastadores. En ese momento, la adrenalina corrió por las venas de los ocupantes del safari, quienes, aunque asustados, lograron escapar con vida, pero no sin llevar consigo un profundo sentimiento de vulnerabilidad frente a estas criaturas majestuosas y territoriales, con una combinación de asombro y miedo. En ese momento, los turistas sienten la intensidad del entorno salvaje, el aire se llena de un silencio denso, solo interrumpido por los susurros de la brisa a través de la hierba. Esta atracción por la vida salvaje puede resultar en decisiones fatales. En el corazón del Parque Nacional Kruger, donde la fauna es vibrante y la vida salvaje palpita, hay un recordatorio constante de que cada encuentro puede ser la diferencia entre la belleza y la tragedia. En 2017, un grupo de visitantes se encontró en un entorno que a menudo describe como un paraíso natural, pero que puede volverse un infierno en un abrir y cerrar de ojos. Su historia es un testimonio de la delgada línea que separa la aventura de la catástrofe. A medida que el jeep se alejaba, los rostros de los turistas reflejaban una mezcla de miedo y asombro, conscientes de que habían estado al borde de un desastre. Sin embargo, la aventura no terminó ahí. Este encuentro les dejó una huella imborrable, una experiencia que cambiaría su perspectiva sobre la naturaleza. Años más tarde, muchos de ellos compartían sus relatos en foros y grupos de discusión, describiendo cómo aquel día comprendieron que, en un safari, la vida y la muerte pueden estar en una delgada línea, siempre custodiadas por la voluntad del entorno. Así, la historia de este safari trágico no solo revela los peligros del comportamiento animal, sino que también invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo salvaje, recordándonos que, aunque los elefantes pueden parecer adorables, son criaturas cuya inteligencia y fuerza deben ser respetadas en toda su magnitud. Después de varios minutos que parecieron eternos, el elefante finalmente se alejó, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un grupo de turistas traumatizados. La respuesta de los guías fue rápida, pero no había salvación para todos. En total, 6 personas sufrieron heridas, 3 de las cuales requirieron atención médica urgente. Este incidente puso de manifiesto la delgada línea entre la admiración por la vida salvaje y el respeto a su naturaleza impredecible. El safari,
que había comenzado como un sueño de aventura, se transformó en un capítulo oscuro y desgarrador de la historia de la interacción humana con el mundo animal. Mientras tanto, la relación entre los seres humanos y la vida silvestre continuaba evolucionando. Las expediciones, antes vistas como simples aventuras, comenzaron a incluir un enfoque más profundo sobre la conservación y el respeto. Las historias de encuentros que terminan en tragedia y supervivencia se comparten no solo como advertencias, sino como un llamado al entendimiento. El próximo capítulo de esta serie se adentrará en la lucha de los conservacionistas, quienes trabajan incansablemente para proteger a las especies en peligro, mientras enfrentan el cambio climático y la expansión humana. La camioneta, que antes era un refugio seguro, se convirtió en una trampa de terror. Los turistas, paralizados por la sorpresa, sintieron como sus corazones latían al unísono en una mezcla de miedo y asombro. El león, en su búsqueda de alimento o simple curiosidad, comenzó a rasgar la lona, mientras que el guía, con una mezcla de calma y urgencia, instó a todos a permanecer en silencio y muy quietos. En ese momento, la conexión con la naturaleza se tornó en una lucha por la supervivencia. El suceso fue documentado en varios medios, y nadie salió herido. Pero la experiencia dejó una marca imborrable en todos los involucrados. A medida que los turistas lograban poner distancia entre ellos y la inminente amenaza, la adrenalina pulsaba en sus venas, un recordatorio constante de lo frágil que resulta la frontera entre la aventura y el peligro en la naturaleza. Sin embargo, no todos los grupos que se aventuran en el Parque Nacional Kruger tienen la misma suerte. En 2018, otro safari se tornó en un auténtico horror cuando un vehículo fue rodeado por una manada de leones hambrientos. En esta ocasión, la estrategia de caza de estos depredadores se mostró implacable. Con una precisión aterradora, las leonas se dirigieron rápidamente a los neumáticos del vehículo, dejando a las víctimas atrapadas y a merced de su instinto voraz. Este incidente dejó profundas marcas en quienes lo vivieron. A pesar de la intervención de un vehículo de rescate que logró dispersar a los leones, los sobrevivientes no solo tuvieron que lidiar con el trauma inmediato, sino que también enfrentaron el estigma de contar su historia. Muchos de ellos, al regresar a sus hogares, se sintieron incomprendidos. La naturaleza, que había sido glorificada en libros y documentales, se había revelado como un escenario de terror. Un solo encuentro con la vida salvaje puede cambiar la percepción de años, recordando a todos que no se puede subestimar lo que hay detrás de un hermoso paisaje. Mientras exploramos el delicado equilibrio entre el asombro y el peligro en la naturaleza, el próximo vídeo nos llevará al corazón de la selva amazónica, donde un grupo de aventureros se enfrenta a desafíos inesperados y a la implacable vida salvaje. ¿Podrán sobrevivir y qué lecciones aprenderán de su encuentro con lo desconocido? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y deja tu comentario sobre tu experiencia en safaris. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.